Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que estéis con idea de compartir estos minutos conmigo. Soy Vicente del Prado Ruza y pretendo durante este tiempo hablaros de la complicada relación que existe entre tecnología y educación, que califico como desencuentro necesario, esa frase complicadísima de pronunciar, pero que de alguna forma insinúa cuál es el planteamiento que defenderé al final de estos minutos. Para hablar de este desencuentro o encuentro entre tecnología y educación, voy a utilizar una obra de un filósofo coreano, Byung-Chul Han, del que os hablaré un poquito más adelante. Esa obra es En el enjambre. Bueno, como decía hace unos segundos, soy Vicente del Prado Ruza y por definirme y describirme biográfica y profesionalmente, soy profesor de filosofía y de economía en bachillerato y a la vez profesor de innovación en el ámbito de la economía en el máster de formación del profesorado de la Universidad Europea. Por lo tanto, tanto vocacional como profesionalmente me muevo en el mundo de la educación y es mi gran pasión a la vez que mi gran preocupación. En cuanto al recorrido que vamos a intentar abarcar durante estos minutos, lo he dividido en cuatro grandes momentos. Dos iniciales que tienen que ver con el origen del viaje que vamos a emprender y que tiene que ver con cómo ha de ser el encuentro en la actualidad entre educación y tecnología o cómo podría replantearse ese encuentro y tiene que ver con el planteamiento inicial de esta conferencia. A partir de ahí, en un segundo momento, prepararemos la mochila para el viaje, marcando y demarcando los límites de ese encuentro entre tecnología y educación, o entre sociedad tecnológica y educación. Luego veremos por qué es preferible hablar de sociedad tecnológica que de tecnología. El tercer gran momento y fundamental tiene que ver con el despiece y con el desgranamiento absoluto del libro de Byung-Chul Han, En el enjambre, que será el que nos posibilite resituar el encuentro entre tecnología y educación y desde el cual terminaré en este cuarto momento del viaje con una serie de preguntas planteadas en clave de reto. Procediendo como procedo del ámbito de la filosofía, es fácil entender que me desenvuelvo mucho mejor preguntando que respondiendo. Y creo que en este caso el tema que nos ocupa también requiere más de preguntas que de respuestas. El origen del viaje, como decía, tiene que ver con intentar demarcar esa situación entre tecnología y educación y responde en su origen de una forma muy directa al planteamiento del propio Congreso Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología del siglo XXI. Lo que pretende este Congreso en una de sus finalidades es situarse como punto de encuentro entre profesionales, universidades, centros educativos y empresas, para debatir y reflexionar al respecto del panorama actual. Bueno, pues eso es lo que pretendo con estos minutos que estaremos juntos. Lanzaros posibilidades de encuentro o desencuentro en cuanto a un debate genérico y una serie de reflexiones que me han ido surgiendo tras la lectura de este libro de Byung-Chul Han del que os hablaré y que despiezaremos poco a poco. Por lo tanto, lo que pretendo con estos minutos de exposición es plantear una nueva mirada sobre el problema de la educación y la tecnología. Y esa nueva mirada tiene que ver con una serie de rasgos que nos posibilita el análisis fino y casi de cirujano que realiza Byung-Chul Han en su obra En el enjambre y que paso a continuación a despiezar, como os decía antes. Preparando la mochila, hemos de establecer qué límites o qué condiciones se nos marcan para adentrarnos en esa relación entre tecnología y educación. Y aquí, fundamentalmente, lo que me mueve más allá del origen y la finalidad del Congreso es la necesidad de una reflexión tranquila, he llamado yo. Yo creo que necesitamos reflexiones tranquilas, no mediatizadas, por ejemplo, por las leyes. Estamos en una implantación progresiva de una nueva ley, la LOMLOE, en secundaria y bachillerato, y siguiendo a Marina, he de decir que estoy absolutamente convencido de que no serán las leyes las que mejoren la educación. Por lo tanto, esa reflexión tranquila no procederá del ámbito legislativo.
Sí que entiendo que para que se produzca de una forma profunda esta reflexión, ha de anclarse en dos elementos. El primero es forzado y tiene que ver con identificar a modo de sinécdoque la tecnología con la sociedad y establecer el paradigma de la sociedad tecnológica como modelo de reflexión acerca de la futura educación. Y en un segundo momento, la relación dialéctica que se establece entre sociedad y educación. La sociedad hace a la educación y la educación hace la sociedad que queremos. A partir de aquí vamos a ir desgranando esta visión del enjambre digital que nos da Byung-Chul Han para terminar con ese último bloque de preguntas y retos que quizá deba asumir la educación hoy en día. Byung-Chul Han, por presentarle rápidamente, es un filósofo de origen surcoreano, pero que tras estudiar metalurgia en Corea decide abandonar su país y arriba en Alemania, donde pretende dedicarse al estudio de la literatura, pero sus dificultades con el idioma casi le fuerzan a dedicarse a la filosofía, porque incluso él dice, la filosofía necesita de una lectura mucho más lenta que la literatura y él, con sus dificultades, puede dedicarle ese tiempo. También es un concepto que reaparecerá permanentemente en Byung-Chul Han, ¿no? La importancia del tiempo, del aroma del tiempo que él mismo dice. Y luego todos sus esfuerzos filosóficos tienen como objetivo el permanente análisis de la sociedad occidental. Ese es su objetivo y su proyecto filosófico fundamental. Y dentro de ese análisis de la sociedad occidental se encontraría esta obra En el enjambre, que va dirigida hacia la mirada de la sociedad occidental digital. ¿Qué es el enjambre digital? Y aquí es donde os propongo hacer una especie de excursión espeleológica de un libro, ¿no? Del libro En el enjambre. Y es lo que vamos a hacer durante estos minutos que siguen a continuación. Vamos a hacer tarea de espeleología entre las páginas y las líneas del libro En el enjambre para extraer una serie de frases que yo creo que dicen muy bien cómo es la sociedad digital en la que vivimos y que luego utilizaremos para reflexionar en forma de pregunta acerca de cómo la educación ha de recoger o no esos retos que nos marca la sociedad digital en la que estamos. Ya en el prólogo nos sitúa el análisis muy claramente Byung-Chul Han y nos dice que estamos en un cambio de paradigma y que ese cambio de paradigma será parecido y provocará una crisis parecida a la que en su día se produjo con la tecnología eléctrica y Gutenberg. El problema es que estamos tan cerca y tan inmersos dentro de ella que no podemos verla. Él quizá plantea una especie de visión más allá de esa imposibilidad para darnos determinadas pistas que son las que a continuación vamos a ir analizando. El primer capítulo lo titula Sin respeto y cada uno de los capítulos aparecerán en este formato y yo extraeré una reflexión a modo de tweet casi, aunque le ofendería a Byung-Chul Han, con la idea fundamental del capítulo y una reflexión rápida, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos. Por lo tanto, abordamos el título del capítulo 1 del libro En el enjambre, Sin respeto. Dice Byung-Chul Han, la comunicación digital deshace en general las distancias. ¿Qué quiere decir Byung-Chul Han con todo esto? Quiere decir que la comunicación digital destroza la distancia e impide volver a mirar las cosas con distanciamiento, con alejamiento de lo inmediato. La comunicación digital elimina la distancia en la mirada, ¿no? Y además confunde lo público con lo íntimo, con lo privado, de tal manera que incluso el anonimato empieza a ser una de las características fundamentales de este mundo digital. Pero fundamentalmente lo que nos ocupa es que la ausencia de distancias entre las personas genera una falta de respeto, entendiendo ese respeto como la capacidad de volver a mirar, de distanciarse, de romper el estereotipo en el que nos movemos. Sociedad de la indignación, capítulo 2. La indignidad digital no puede cantarse, no es capaz de acción ni de narración. Vale, dice Byung-Chul Han que en esta sociedad en la que estamos, llena de indignación,
y en la que se han hecho populares determinados movimientos de indignados, esa indignación está ausente de lo que él denomina la energía épica necesaria para poder generar un cambio de estado, para poder generar una revolución incluso. La indignación en la actualidad, y eso es lo que la hace efímera y poco durable en el tiempo, se agarra a un aspecto emocional, lo cual quiere decir que esas emociones fluctúan y cambian, desapareciendo y no engendrando la posibilidad de un futuro que cambie ese motivo de la indignación. Por lo tanto, deberíamos intentar cambiar, dice él, la indignación por la ira, por la cólera. La cólera sí que él dice proyecta hacia el futuro, pero la indignación es temporal, momentánea, se deshace, desaparece casi entre líneas. En el enjambre, y aquí coincidiría el tercer capítulo con el título del libro. La nueva masa es el enjambre digital. Bueno, aquí acude al concepto de masa que manejó, por ejemplo, perfectamente en el ámbito de la filosofía Ortega y Gasset. Y habla de que la nueva masa, las masas, ya no son masas con potencial de acción, sino que se han convertido en lo que él denomina el enjambre digital. Y en el enjambre digital no hay masa, porque lo que hay es individualidad. El enjambre está compuesto por individuos aislados, sin alma, dice él. La masa sí que aporta una fusión entre individualidad y colectividad frente al enjambre digital que es incapaz de interconectar con el otro, de desarrollar el nosotros. ¿Vale? El enjambre digital aísla, individualiza frente a la masa que proporciona la identidad del individuo. El individuo se produce un proceso identitario con la masa frente al enjambre digital que carece de voz, que no desarrolla el nosotros y que dice él mantiene un ruido que ensordece e impide un relato comunitario. En el enjambre digital los individuos no van juntos, porque les falta conciencia de clase. Somos nosotros los que nos autoexplotamos, dice el propio Byung-Chul Han. Ya no hay necesidad de que alguien nos controle y nos explote, porque tampoco somos masas con conciencia de clase, sino que el individuo se explota a sí mismo. Desarrollaremos más esta idea un poco más adelante. Sin mediación. El medio digital es un medio de presencia, su temporalidad es el presente inmediato. Enormemente sugerente esta idea. En el entorno digital no hay mediación. Yo creo que es absolutamente claro y lo vivimos diariamente. No hay intermediario entre emisor y receptor. La producción, el envío y la recepción se dan de forma simultánea. De tal manera que la comunicación digital lo que provoca es ruido, ruido. No hay una mediación que filtre, que elabore, que proyecte. Por lo tanto, la comunicación digital termina con el silencio. Dice Byung-Chul Han, ese final del silencio, ensordecido por el ruido de la comunicación digital, es el que nos provoca una crisis del espíritu de la que tenemos que intentar salir. Por lo tanto, no hay mediación en la comunicación digital. El listo Hans. El medio digital despoja la comunicación de su carácter táctil y corporal. En este capítulo, aludiendo a la historia de un caballo que era capaz de calcular cualquier propuesta de cálculo que se le hiciera, aprovecha esa historia Han para hablarnos de que los medios digitales hacen que lo real desaparezca. Hemos confundido lo real con lo virtual, o hemos pensado que lo virtual es real. Esto no es una conferencia en la que nos encontremos para discutir. Esto es una proyección virtual que elimina de alguna forma la realidad que nos proporcionaría estar uno delante de otro. Por lo tanto, esta comunicación carece de cuerpo y carece de rostro. De hecho, la estoy grabando sin saber ni quién la va a escuchar, sin teneros delante en el momento mismo de grabarla. Por lo tanto, en este capítulo nos habla Han de la desaparición del otro, de la eliminación de la negatividad de los medios digitales. Los medios digitales positivizan la comunicación, eliminando al otro como negatividad, y el otro desaparece como mirada en ese caso. Lo digital no mira ni posee mirada, nos aleja de los otros, nos sitúa en un yo mismo al final. Huida a la imagen. El medio digital hace aparecer las imágenes más vivas, más bellas, mejores que la realidad, percibida como defectuosa.
Hemos sustituido la realidad por la imagen. Vivimos en un mundo de imágenes que han sido despojadas de su valor icónico. El valor icónico tenía una representación simbólica, representaba algo real. En el mundo de la imagen en el que vivimos, de la imagen digital, lo que tenemos son copias de la realidad. Usamos imágenes para huir de la realidad. Menciona un síndrome muy curioso que es el síndrome de París, que les sucede a los japoneses cuando van a París y descubren que la idea que tenían de la realidad parisina no coincide con la realidad. Y se agarran a la imagen que tenían frente a la realidad de París. Los hechos quedan desintegrados ante la imagen que destruye su facticidad, ¿no? Y además con las imágenes rompemos la temporalidad, congelamos el tiempo. El mundo digital es atemporal y eso lo provoca la pérdida de ese valor icónico de las imágenes. De la acción al tecleo. En el lugar de las manos se introducen los dedos. El nuevo hombre teclea en lugar de actuar. Casi es innecesario explicar esta frase de Byung-Chul Han, de la acción al tecleo, porque nos pasamos prácticamente todo el día tecleando, ¿no? Entonces el homo digitales no actúa, dice Han, no se encuentra frente al otro. La acción siempre requiere de otro que se me opone, que me obliga a actuar. Cuando yo encuentro positividad, lo que hay es un fluir de mis actos, pero no un fluir frente a otro. Por lo tanto, la ausencia de resistencia material, que podría ser superada con el trabajo tradicionalmente, en una versión más marxista, queda absolutamente anulada en lo que Han denomina la época del rendimiento, que tiene que ver con esa progresiva digitalización. Vivimos en una época en la que se ha creado una nueva forma de esclavitud. Todo tiempo y todo espacio, todo tiempo y todo momento y todo lugar pasan a ser un lugar de trabajo y un espacio de trabajo. Trabajamos permanentemente desde cualquier lugar. Y eso nos hace ser esclavos de nosotros mismos, mediado por la comunicación y por los medios digitales. Del labrador al cazador. La verdad ama esconderse, no está simplemente dada como una cosa ahí yacente. Bueno, aquí tira de su maestro Heidegger, del que bebe fundamentalmente la filosofía de Byung-Chul Han y al que dedicó además su tesis doctoral. Bueno, la sociedad digital nos iguala a los cazadores buscando presas informativas. Es verdad que labrar el tiempo requiere de un tiempo, de un saber, de una verdad que posibilita que crezca algo. El cazador simplemente mira, otea el horizonte y busca. Bueno, pues somos más cazadores que labradores. La verdad y el saber se alejan de nuestro campo de visión. Y lo que buscamos es información, transparencia, presente, inmediatez. Necesitamos, dice Han, repensar el tiempo y recuperar la paciencia, la renuncia, el recelo, ¿no? Que son emociones cada vez más perdidas entre los seres humanos. Del sujeto al proyecto. Ya no creemos que somos un sujeto sometido, creemos más bien que somos un proyecto que se esboza, que se optima. Esto es muy empresarial, pero yo creo que lo vais a entender perfectamente. Parece que todos obligatoriamente tenemos que vivir bajo un proyecto vital, ¿no? De hecho, incluso a nuestros estudiantes les hablamos de la necesidad de proyectar qué quieren ser, ¿no? Entonces, el mundo digital se convierte en el medio en el que la forma de vida se proyecta. Yo proyecto lo que quiero ser a través de un medio digital. Esta identificación del sujeto con el proyecto de sí mismo erosiona la comunidad y termina con el nosotros. Idea absolutamente apocalíptica, pero que intuye un poco hacia dónde van las cosas, yo creo. Cuando la identificación o mi identidad depende de un proyecto en el que yo pretendo desarrollarme, habitualmente elimino lo comunitario. No me hacen falta el otro. El hombre está cada vez más aislado en su enjambre digital, volviendo a esa metáfora del enjambre. Y a la vez asume el narcisismo como forma de vida. En otro de sus libros también Han habla del narcisismo como la enfermedad del siglo XXI. Y además el proyecto, ese proyecto de vida que se nos presenta como un espacio de libertad, se convierte en un espacio de coacción. Porque en esa explotación de uno mismo, de la sociedad del rendimiento de la que hablábamos antes, proyectar libremente lo que quiero ser
implica que soy yo mismo el que se regula y coacciona a la vez en función del rendimiento que va ejerciendo. Por lo tanto, realmente no somos libres. La ley de la Tierra. En el curso del giro digital abandonamos definitivamente la Tierra, el orden terreno. Otra vez Heidegger, ¿no? Frente al fundamento de la Tierra, frente a lo que se soporta y se sujeta, el mundo digital es fluido, es ingrávido, nos arroja a una posición no soportada por nada. El mundo digital carece de soporte, carece de fundamento. El otro, esa mirada ausente de los medios digitales, entendidos como negatividad, necesita también otro soporte. Pero en este caso, el vivir sin soporte, sin fundamento, nos lleva también a excluir al otro como parte de mi tierra, de mi orden terrenal. Y además, esa falta de soporte y de fundamento lleva a Hunt a hablar de que ha desaparecido la idea de experienciar la vida, de vivir experiencias, porque los otros son parte de la experiencia que yo vivo del mundo. De tal manera que en el mundo digital, cuando todo es positivo, todo es igual, dice Han, no hay salvo un me gusta, no hay salvo una identidad con lo que ya es como es. Busco seguir a los que son como yo, busco escuchar la música que escuchan los que son como yo. Al final, lo que no busco es el enfrentamiento al otro como negatividad. No como conflicto, pero sí como negatividad. Fantasmas digitales. Se puede pensar en una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana. Todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas. Aquí de lo que nos habla Han es de la conversión de las almas de los seres humanos en fantasmas, ¿no? Yo puedo pensar al que no está, puedo agarrar al que está cerca, ¿no? Pero el mundo digital erosiona esa capacidad de identificar al otro con lo que yo soy o con parte de lo que yo soy y convierte el mundo y la realidad y a los otros en fantasmas digitales. ¿Vale? Aquí alude a Kafka y cómo Kafka critica la comunicación epistolar cuando habla con su amada, identificando la pérdida del alma de los seres humanos cuando utilizan la comunicación epistolar, en este caso, para dirigirse a otros. Y esa falta de almas es la que nos convierte en almas kafkianas, en fantasmas, ¿no? De alguna manera es así, ¿no? De alguna manera, la proyección que veis de mí en esa esquina derecha cuando escuchéis esta conferencia tiene que ver con algo fantasmal. Tiene que ver con algo fantasmal que identificamos como real, pero no tenéis la sensación de que es algo fantasmal, de que yo no soy lo que parece que soy en ese fondo con mis libros detrás y el armario, sino que puedo ser una simulación de lo que quisiera ser o de lo que quisiera proyectar que vosotros vierais. Cansancio de la información. La masa no filtrada de informaciones hace que se embote por completo la percepción. Vale, aquí nos habla Han del quizá el elemento fundamental de la sociedad digital, que tiene que ver con el exceso de información. Hay demasiada información. Y ese exceso de información provoca un embotamiento de la percepción, provoca un embotamiento del conocimiento, del saber. Dice Han, en este capítulo dedicado al cansancio de la información, que todos, absolutamente todos, hoy en día estamos afectados por una enfermedad psíquica propia del mundo digital, que es el síndrome de la fatiga de información, el IFS. Esta enfermedad, y me detengo un poco más en este capítulo porque es sumamente importante para lo que luego plantearemos acerca de los retos educativos de esta sociedad digital vista por Byung-Chul Han, esta enfermedad de la que todos estamos absolutamente, por la que todos estamos absolutamente afectados, presenta síntomas que son graves, cuanto menos, y que desde el punto de vista educativo son todavía más graves, y que luego analizaremos en la parte de las preguntas. Vale. Imagino que todos habéis experimentado esta enfermedad psíquica, que puede parecer exagerado llamarla así,
de exceso de información. Nos llega tanta información, nos llega desde tantos medios a nivel digital que se presenta como algo imposible filtrarla, depurarla, analizarla. Bueno, pues ahí es donde Han analiza los síntomas que él ve claros en la sociedad digital y que van a afectar a un futuro de forma irremediable. ¿Vale? El síntoma más importante y que yo veo en mis alumnos de bachillerato y en los alumnos del máster día a día es el empobrecimiento de nuestra capacidad analítica, entendiendo que esa capacidad analítica es la base del pensamiento humano. Entonces, ¿por qué hemos perdido esa capacidad analítica? Y dice Han, porque la sobreexposición a la información hace que seamos incapaces de determinar qué es lo esencial frente a lo accesorio. Analizar algo, desarrollar la capacidad analítica es eso simplemente, es dejar claro qué es lo esencial frente a lo accesorio, eliminar lo accesorio y quedarse con lo esencial. Y a partir de ahí generar pensamiento. ¿Vale? Si yo confundo todo lo esencial con lo accesorio o lo accesorio con lo esencial debido a ese flujo permanente e inmenso de información, la capacidad analítica se vuelve algo imposible. Os decía que lo veo todos los días en mis alumnos de bachillerato, por ejemplo, lo veo claramente. Cómo son incapaces de analizar situaciones de la vida cotidiana. Y son incapaces porque la información que les llega se convierte en una información veraz por el simple hecho de que les llega. No hay capacidad de reflexión y de análisis sobre esa información. Eso les lleva a que cualquier concepto abstracto es difícilmente analizable porque no es identificable ese análisis con las informaciones que tienen en la que todas son equivalentes y homogéneas. Por lo tanto, este exceso de información, y este apartado me interesa especialmente de cara a las preguntas finales, va a tener un síntoma absolutamente claro que entiendo que todos lo veréis en vuestro ámbito, sea educativo o no, que es el empobrecimiento de la capacidad analítica. Pero, dice Han, también hay otros dos elementos que difícilmente pueden realizarse con plenitud desde este exceso de información, que son la dificultad a la hora de decidir y la dificultad a la hora de responsabilizarse. Vale. Si yo tengo tanta información que no sé diferenciar una de otra, difícilmente puedo decidir. Es como la paradoja del asno de Buridano, ¿no? En la que el burro tiene delante dos montones de paja y morirá de hambre por su incapacidad para elegir cuál de los dos comer. Obviamente el burro comerá, pero desde el punto de vista teórico, la similitud con la situación que vivimos hoy en día es muy parecida, ¿no? Tenemos tanta información y toda en un mismo nivel que la capacidad de decidir es absolutamente imposible. Experiencia real de aula. Alumnos de primero y segundo de bachillerato que no saben qué quieren hacer. ¿Pero cómo van a saber lo que quieren hacer? Si es imposible decidir con tanta información que reciben, con tantos grados y posibilidades que tienen, ciclos formativos, es imposible decidir cuando la información es absolutamente inabarcable. Y luego hace una reflexión muy interesante Han sobre la ausencia de responsabilidades, que tiene que ver con esa vida permanente en lo inmediato, en el presente. La responsabilidad requiere de un futuro, requiere de una proyección de mi acto responsable sobre el futuro, para que realmente sea una asunción de responsabilidad. Pero si el mundo digital me hace vivir permanentemente en el presente, en lo inmediato, no hay futuro. Por lo tanto, mi responsabilidad llega hasta donde llega lo inmediato y el presente. Os daría 1000 ejemplos que seguro que sois capaces de ver también en vuestro entorno. Pero tendemos a pensar que las generaciones más jóvenes son irresponsables. No creo que sean irresponsables o más irresponsables que nosotros, pero sí que su concepción del tiempo marca que la responsabilidad es diferente. Y eso es muy importante desde el punto de vista educativo. Bueno, pues este capítulo es esencial para las reflexiones que veremos después. Cansancio de la información. Y recordad esa idea del IFS. Vale, esto es lo que os he contado de la responsabilidad y la imposibilidad de asumir esa responsabilidad. Las redes sociales son un claro ejemplo de esta situación, ¿no? De la ausencia de responsabilidad. Los medios digitales nos sitúan en el presente y en el corto plazo, absolutamente.
Por lo tanto, es imposible que haya una vinculación de mi responsabilidad con el futuro. Mi responsabilidad llega hasta donde llega esa proyección del instante, del presente. Y todos sabéis que en redes sociales y en medios digitales lo de ayer ya es pasado. Por lo tanto, no puede haber una concepción del tiempo en la que el proyecto asuma ese ámbito del futuro. Crisis de la representación. El mundo digital abre un espacio autorreferencial, hiperreal, que está desacoplado por completo del referente. La hiperrealidad no representa nada, más bien presenta. Vale, esto es interesante y tiene que ver con lo que denomina Hahn la crisis de la representación, ¿vale? Que también conecta con esa idea que hemos mantenido hace unos minutos acerca de la ausencia de mediación o del flujo permanente de la vida en torno a la imagen. Bueno, pues dice Hahn que con la digitalización desaparece lo real como el referente básico de ese proceso de digitalización. Aparece la imagen digital y su representación de la hiperrealidad. Es decir, yo represento la realidad a través de una imagen digital. ¿Vale? Lo explica Hahn desde el punto de vista de la fotografía, de la diferencia entre la fotografía digital y la fotografía analógica. La fotografía analógica era real, porque aparte de ser real, material, representaba algo real. Y de hecho, dice Hahn, de una forma muy interesante, la fotografía analógica, en la propia foto, se degrada temporalmente, haciendo que tengamos en cuenta que es algo real, frente a la imagen digital, que lo que nos muestra es una hiperrealidad que no existe, al igual que tampoco existe esa fotografía digital, ¿vale? Porque ese ámbito de degradación, ese fluir temporal al que se somete la fotografía analógica, es imposible identificarlo en el mundo digital. Lleva a esa crisis de la representación que nos lanza a través de esa idea de la imagen digital y de la fotografía al ámbito de lo político de una forma tremendamente sutil, pero también tremendamente apocalíptica y negativa, ¿no? Y entonces nos dice que en el ámbito de lo político entiende que no hay posibilidad de acción política. ¿Por qué? Porque la representación que ejercen los políticos, los representantes, ha sido sustituida por la representación de cada uno de sí mismo. Ya no hay ideologías, dice él. Uno no se asocia a un partido político, a un sindicato, a una ideología general, porque la ideología ha sido sustituida por la representación de uno mismo. Por lo tanto, no necesito un partido que me represente y los políticos no me representan. Los políticos casi ejercen una labor de marketing frente a lo que sería una representación democrática real, ¿no? Esa pérdida de la representación que se inicia con la fotografía se extiende a la política y es certera, yo creo. No sé si sería fácil que las generaciones nuevas o incluso las nuestras asumiéramos que los representantes políticos realmente nos están representando. Al final todos nos representamos a nosotros mismos. Ese es el teatro de la escena política, ¿no? Según Hahn. Del ciudadano al consumidor. El consumidor compra lo que le gusta, sigue sus inclinaciones individuales. Su divisa es me gusta. No es ningún ciudadano. La responsabilidad por la comunidad caracteriza al ciudadano. En este caso está contraponiendo el ciudadano y el consumidor. El consumidor no se responsabiliza de lo comunitario, se responsabiliza de lo que a él le gusta, de lo que él quiere, pero siempre desde un punto de vista individual. Frente a esto, el ciudadano sí que se responsabiliza de la parte comunitaria que le caracteriza a sí mismo. Hablando de Flusser, del que tira mucho en su obra En el enjambre, lo que hace es identificar la sociedad digital en la que estamos con una sociedad de consumo. No es algo novedoso. Yo creo que ya hemos oído voces hablándonos de esta identificación de la sociedad con una sociedad de consumo. Pero lo que hace es ir un paso más allá, por ejemplo, a nivel político, de la utopía que nos plantea Flusser. Flusser habla de que sería posible una democracia directa del pueblo a través de los medios digitales. Bueno, pues lo que hace Hahn es lanzar o superar esa utopía de democracia directa de Flusser, que él cree que no es posible realmente,
y convertirla en un mercado, al final. No hay una representación directa a nivel democrático. Lo que hay es un mercado de consumo en el que los individuos, no como ciudadanos, sino como consumidores, consumen. Votar es consumir un producto. No es representar o buscar la representación de una ideología. Y aquí volvería a esa idea de que los gobiernos se convierten en expertos de marketing y los políticos se convierten en verdaderos publicistas, que lo que intentan es hacer publicidad también de sí mismos. Protocolización de la vida. Cada clic que hago queda almacenado. Cada paso que doy puede rastrearse hacia atrás. En todas partes dejamos huellas digitales. Bueno, no es una novedad tampoco. No es una novedad entender que estamos presentes en los medios digitales y que dentro de esos medios digitales hay un control al que nos estamos viendo sometidos permanentemente. Vale, aquí tira de una idea que también aparece en varios de sus libros, que es el panóptico de Bentham. Pero Bentham lo aplicaba a una sociedad de la vigilancia, ¿no? Y hablaba de ese panóptico como la posibilidad de que el encierro individual de los ciudadanos hiciera un control absoluto sobre las acciones y pensamientos, de tal manera que unos nos vigiláramos a otros. En este caso, Hahn da un salto más allá y lo que habla es del panóptico digital, ¿vale? En ese panóptico digital todo está protocolizado en el mundo digital. Dejamos huellas permanentemente, como decía antes. Por lo tanto, bajo esa apariencia de libertad de la que ya hemos hablado antes, estamos condenados al control. Estamos absolutamente controlados en cada movimiento que hacemos, en cada tweet que elaboramos, cada foto de Instagram que subimos. Por lo tanto, esa condena al control y la vigilancia es absoluta, pero recae sobre nosotros mismos. Esta es la diferencia con Bentham. Para Bentham, unos a otros vigilaríamos en ese panóptico de vigilancia, ¿no? En el caso del panóptico digital de Hahn, ya no hace falta que nos vigile nadie. Ya no hace falta un sistema de control y vigilancia, porque soy yo mismo el que me controlo y me vigilo al dejar permanentes huellas en el mundo digital que controlan lo que yo hago y cómo lo hago, de tal manera que al final establecen un protocolo de mi vida, protocolizan la vida. Psicopolítica. La psicopolítica, con ayuda de la vigilancia digital, está en condiciones de leer pensamientos y de controlarlos. Este es un punto de vista, el de la psicopolítica, en el que no podemos adentrarnos demasiado porque trasciende lo que nos ocupa. Aunque de alguna manera todo lo que hemos dicho trasciende lo que nos ocupa. No sé si estoy siendo capaz de reflejar, sobre todo debido a la velocidad que llevo para no pasarme del tiempo, de reflejar las inquietudes que ha generado en mí Byung-Chul Han y cómo después las vamos a proyectar en el mundo educativo. Bueno, pues este último capítulo, Psicopolítica, de lo que habla es de una nueva genealogía del poder. El poder, que ha sido uno de los temas tratados en filosofía durante prácticamente todo el siglo XX, ha de ser explicado desde su origen de una forma diferente, ¿vale? Desde un punto de vista clásico, el poder nace de la capacidad de que el poderoso o el soberano imponga la muerte a sus súbditos. Entonces, el soberano tiene poder sobre la vida de sus súbditos. Foucault reorienta ese poder clásico, más maquiavélico, ¿no? Más del príncipe. Reorienta ese poder clásico hacia el control y la vigilancia. Es decir, tiene poder el que es capaz de vigilar, de controlar, ¿vale? Y esto Foucault lo aplica a las cárceles, por ejemplo, o a los colegios incluso, porque ya el poder no está en terminar con la vida de alguien, no está en la capacidad de imponer la muerte, sino que está en esa capacidad de control, de vigilancia. Y Han le da otra vuelta de tuerca más, ¿vale? Haciendo que la idea de poder tampoco esté en ese control y vigilancia que pueden tener algunos sobre otros, porque al final la asimetría del poder es la que marca que unos controlan y vigilan a otros que son controlados y vigilados. Para Han, en la línea de todo lo que hemos dicho, este poder
ya no es un poder externo al hombre, sino que ha sido sustituido por la psicopolítica. Y la psicopolítica explica el poder desde mecanismos internos del ser humano. Por lo tanto, el propio ser humano es el que genera esos rasgos psicopolíticos de control y vigilancia. Ya no tiene que haber algo externo que me vigile y controle, ya no tiene que haber algo externo que controle mi vida y mi muerte, sino que soy yo mismo, desde mis rasgos psicológicos, quien controla el propio poder. Eso es lo que denomina psicopolítica Byung-Chul Han, que en este caso nos vale menos para el mundo educativo, pero también, ¿no? Porque yo creo que hay que superar esa fase de entender los colegios y los espacios educativos como ámbitos de control y vigilancia. Y todavía estamos en esa forma de ver, ¿no? el colegio o la universidad. Vale, terminado el despiece más absoluto de Byung-Chul Han, espero que haya quedado claro, aunque tengo mis dudas, por lo menos algunas ideas, ¿no? He ido muy deprisa, es un libro muy, muy denso, es un libro muy, muy finito, no llega a 100 páginas, pero tiene una densidad asombrosa y en cada uno de los capítulos es fácil sacar 1000 ideas, ¿no? He intentado coger la idea más importante, introduciendo cada uno de los capítulos con esa idea y luego desarrollarla desde sí misma, ¿no? He hecho alguna referencia al mundo educativo, pero lo que intentaba con esta parte y lo que intento con estos minutos de reflexión con vosotros es sencillamente aportaros una mirada diferente. Es necesaria la reflexión sobre cómo se relacionan tecnología y educación. Yo creo que estamos de acuerdo y si estáis en este congreso es porque os preocupa la relación entre ciencia, tecnología y educación, aunque ahora nos ocupe la relación entre tecnología y educación. Entonces, si os preocupa esa relación, lo que intento aportaros con la mirada de Byung-Chul Han es una mirada diferente de la sociedad digital, de la sociedad tecnológica en la que estamos. Es una mirada, en muchos casos, excesivamente negativa y apocalíptica. En otros, intuitiva y poco desarrollada. Pero yo creo que nos da pautas para entender muy bien hacia dónde pueden ir las cosas. Y ahora, en esta visión del enjambre digital, desde la pregunta más que desde la respuesta, y siento no dar respuestas. Mi objetivo en este tiempo que se me ha otorgado en el Congreso tiene que ver más con cuestionaros, con plantearos dudas, que con daros respuestas. No tengo la respuesta. Pero sí, Byung-Chul Han me ha posibilitado pensar la educación en algunos aspectos de forma diferente. Y eso es lo que voy a hacer a continuación a través de una serie de preguntas. Vale, os voy a plantear 10 preguntas. Si esto no fuera una grabación y estuviéramos unos delante de otros, esas preguntas os las lanzaría directamente y pretendería que me dierais una respuesta. Pero como no estamos juntos, solamente tengo como intención que os las planteéis, ¿vale? Todas tienen que ver con algunos de los rasgos que hemos ido viendo de este pequeño libro En el enjambre de Byung-Chul Han. Todas tienen que ver con cómo él mira la sociedad digital, la sociedad actual, y lo que he hecho yo es convertir esos rasgos, esa mirada fresca de Byung-Chul Han, aunque negativa y apocalíptica, convertirlo en preguntas que a mí, como educador, me preocupan. Os las voy a lanzar, acompañaré algunas de ellas con alguna reflexión, pero no pretendo otra cosa que eso, que cuestionaros, que romperos un poco la inercia y sacaros de la zona de confort. No sé si esperabais que os hablara de la relación entre tecnología y educación, pero es que no sé hablar de la relación entre tecnología y educación. Sé deciros lo que me preocupa y creo que lo que me preocupa os va a preocupar también a vosotros. Y en este caso lo que he hecho es tomar a este filósofo surcoreano que es apasionante y del que estoy absolutamente enamorado, reconociendo que tiene elementos no muy, no muy academicistas, digamos. Bueno, pues sin más dilación, comienzo lanzando las preguntas y esperando vuestra reflexión silenciosa que espero que os lleve a algún lado. Primera, ¿cómo distanciar la educación de lo inmediato para recuperar la distancia? Acordaos de ese primer capítulo en el que hablábamos de sin respeto. Yo vivo la educación
cada vez con menos distancias, cada vez desde la más absoluta inmediatez. Todo en educación está presionado por el tiempo, por lo inmediato, por la motivación instantánea, por el me gusta rápido, por el no traumatizar, por el no prolongar en el tiempo las actividades. Bueno, pues me preocupa que estemos perdiendo la distancia que tiene que representar la educación. Y no hablo de distancia física entre profesor y alumno. Cuando hablo de educación hablo de esa capacidad de enseñar y aprender, ¿no? Y de elaborar conocimiento, de elaborar sabiduría. Bueno, pues ¿cómo distanciar la educación de esa inmediatez? Están entrando cada vez más elementos tecnológicos en los colegios y en las universidades y no sé si esa tecnología está llevándonos demasiado deprisa y a una vida excesivamente momentánea e instantánea. Segunda pregunta. ¿Podemos identificar todavía la educación con un relato transformador? Hemos dicho que para Byung-Chul Han la acción cada vez es más imposible, porque los indignados tienen que ver con emociones, tienen que ver con indignación emocional, no con indignación real. Eso, si lo transportamos a la educación, podemos conseguir que nuestros alumnos crean en el poder transformador de la educación. Podemos llevar la educación a la revolución transformadora a nivel social, o hemos de conformarnos con 4 gritos instantáneos y momentáneos. Porque yo creo que estamos perdiendo esa capacidad de ser relato transformador de la sociedad. Tercera pregunta. ¿Es la educación hoy en día un espacio del nosotros? Aquí tengo ciertas contradicciones, ¿no? Porque es verdad que hay grandes metodologías y contrastadas y científicamente evidenciadas que demuestran que el aprendizaje cooperativo, colaborativo junto a otros es un espacio real de educación y de aprendizaje, ¿no? Pero tengo la sensación de que no conseguimos que los alumnos o que la educación fomente ese nosotros. Creo que se está perdiendo el espíritu comunitario, se está perdiendo la existencia de comunidades de aprendizaje que ha habido en muchos momentos de la historia de la educación y estamos sustituyendo el nosotros por el yo, por la individualidad. Y me asusta generar sociedades cada vez más en el enjambre, como decía Han, cada vez más individualizadas y olvidadas del otro que tiene delante y del nosotros, que es integrarte junto al otro. Cuarta pregunta. ¿Se da el silencio en la educación actual? ¿No hay demasiado ruido? Es casi una metáfora esta pregunta, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay poco silencio en la educación, que hay demasiado ruido. Y no hablo del ruido de las aulas solamente, ¿no? Hablo de la necesidad de una reflexión tranquila, ¿no? Y esa reflexión tranquila necesita de silencio y creo que no lo tenemos. La mirada de Byung-Chul Han, que es la mirada de un oriental al final, apuesta por ese silencio, apuesta por la eliminación del ruido. Y creo que en educación nos haría falta, creo que entenderéis la metáfora, eliminar tanto ruido y apostar por el silencio. Quinta pregunta. ¿Dónde está la mirada del otro en el proceso educativo? ¿Estamos siendo capaces de incorporar al otro? ¿O estamos mirando siempre lo que es igual, lo que se parece? ¿No estamos dando siempre lo que menos confrontación provoca, lo que menos enfrentamiento provoca? ¿No parece que las leyes educativas incluso vayan cada vez más a igualar, a positivizar, como diría Han, y a no entender que la educación también es un reto, es una oposición, es un conflicto a nivel interior? Bueno, pues quizá incorporando la mirada del otro y de lo otro podamos convertir el proceso educativo en un reto realmente de conocimiento. Sexta pregunta, ¿podríamos dar clases sin imágenes? Es evidente, cada vez más usamos el mundo audiovisual para dar clase y quizá estemos sustituyendo demasiado rápido lo real por esas imágenes de las que decíamos antes que carecen de representación. ¿Podríamos dar una clase hoy en día absolutamente tradicional en la que no hay ni una sola imagen? ¿En la que solamente la palabra y el silencio forman parte del proceso de aprendizaje? Séptima pregunta. ¿Cómo vivimos la temporalidad en el mundo educativo? ¿Estamos demasiado apegados al presente? Lo decíamos al principio de una manera indirecta, pero yo creo que el tiempo en educación va demasiado rápido.
parece formado por instantes, más que por un proceso, ¿no? Todo es agobiante a nivel temporal en el mundo educativo. Estamos excesivamente mediatizados por el tiempo, ¿no? Hay corrientes que hablan de ralentizar los tiempos de aprendizaje. Quizá por ahí vaya, ¿no? Que entendamos que vivir la temporalidad en el mundo educativo debe ser también una proyección de futuro, debe ser una recuperación del pasado, pero debe ser también una proyección de futuro. Y con el mundo digital desaparece el futuro. Y es verdad que desaparece. Y nos olvidamos del pasado. Luego, quizá haya que reflexionar en cuanto a los tiempos. ¿Cómo ha de ser el tiempo de aprendizaje, el tiempo educativo? 8. Hemos perdido el poder liberador de la educación. Hablábamos antes de que esos órdenes de vigilancia del poder y de control han desaparecido porque creyéndonos libres nos controlamos a nosotros mismos. Bueno, pues es evidente que la educación libera, pero hoy en día la educación libera. La educación es un proyecto de libertad de los seres humanos, porque tengo la sensación de que gira más en torno a negocios y a aspectos de carácter económico, de carácter incluso pedagógico, pero con intereses muy claros, que a un proceso liberador. Y mi formación en filosofía me hace entender que el conocimiento y la educación tiene que ser un proceso liberador. Si no libero al otro con la educación, no estoy consiguiendo tampoco transformar la educación, que era la sociedad, que era el objetivo inicial. 9. ¿Es la educación un simulacro más que una experiencia real? Hablábamos con Byung-Chul Han de la inexistencia de experiencias hoy en día, ¿no? Dice él, por ejemplo, que no somos capaces de viajar, experimentando el viaje. Hacemos recorridos turísticos, de los que guardamos 4 fotos y decimos que hemos estado en tal sitio, ¿no? Hacer la experiencia de no hacer fotos en un viaje. Ese no hacer fotos, ese no conseguir una imagen que sustituya a la realidad, os hará agarraros más a la realidad. Bueno, pues en educación yo creo que lo vivimos permanentemente. Y eso que en muchas universidades o colegios nos estamos hartando de hablar de la educación experiencial. Pero no sé si la educación experiencial es más un simulacro que una experiencia real. Llevemos la educación a la experiencia real, a la vida, ¿no? Para conseguir que realmente se sobrepase esa simulación permanente en la que estamos viviendo. Y el mundo virtual es una simulación, ¿eh? Este congreso es una simulación. Consigue lo que busca y es lo que busca, pero es una simulación. Vale, ¿podríamos recuperar lo experiencial en el mundo educativo? Y última pregunta, antes de la 11, de la 11ª, que tiene que ver más con el final de estos minutos que me han dedicado y que espero hayan valido de algo. La última pregunta tiene que ver con cómo trascender la información y recuperar la capacidad de análisis en los procesos de enseñanza. Hablábamos antes de la pérdida de la capacidad de análisis por la sobreabundancia de información. Bueno, pues a lo mejor en los colegios, en las universidades, en cualquier ámbito educativo, tenemos que desechar la información y volver a los procesos, a las capacidades básicas del pensamiento humano. Y una de las más importantes es el análisis, porque el análisis de la realidad te hace libre, que decíamos antes, y además te posibilita su comprensión. Por lo tanto, filtremos la información, depuremos la información, eliminemos información. Educar no es aportar datos, ¿vale? Eso sería una educación absolutamente cuantitativa. Educar tiene que ver también con este tipo de procesos como el de análisis, el de responsabilidades, el de síntesis, el del pensamiento crítico, que yo creo que requieren de todas las cosas que hemos ido viendo en estas preguntas, pero sobre todo de una recolocación del mundo informativo, una recolocación de los datos. Hay demasiada información. Ahora se oye mucho la idea de la información no es necesaria en el mundo educativo porque está a golpe de clic. Yo puedo acceder a toda la información en un segundo con mi smartphone o con mi ordenador. Bueno, pero es que a lo mejor hay que trabajar sin información. Entonces, a lo mejor deberíamos plantear que la educación ha de trabajar otros formatos distintos. Y por último, y ya no es una pregunta, aunque os la planteé en clave de pregunta, ¿está la tecnología y la educación condenadas a no encontrarse?
No sé responder esta pregunta. Es el motivo por el cual os he hablado durante estos 54 minutos, es mi preocupación por el encuentro entre la tecnología y la sociedad digital en la que estamos y la educación. Mi investigación académica gira en torno a la educación y a la tecnología. Entonces estoy especialmente interesado en conseguir ese encuentro, pero no estoy convencido de que sea factible ese encuentro. De ahí el título de la ponencia, ¿no? Y de ahí que no tenga claro si es un encuentro o un desencuentro, ni siquiera si es necesario o no, aunque estamos condenados a encontrarnos. Educación y tecnología están ya cohabitando. Lo que tenemos que hacer es que esa cohabitación no sea una cohabitación, sino que sea una absoluta integración, sin que cada uno de los dos elementos o de los dos protagonistas, educación y tecnología, pierdan su papel dentro del proceso educativo en este caso. Por lo tanto, no soy tan pesimista, perdón, como Byung-Chul Han. No creo que el mundo digital vaya a un apocalipsis zombie del que no podamos salir, pero también creo que debemos repensar la educación desde la clave tecnológica. Creo que vamos demasiado deprisa, creo que se están introduciendo las tecnologías sin una reflexión tranquila. Y la idea de esta conferencia, de esta pequeña ponencia que me han brindado en el Congreso, tiene que ver con eso, con plantearos mis dudas y que a partir de ahí, y en el momento que os diga adiós, generéis espacios de debate en torno a cómo debe ser esa reflexión tranquila y cómo debe ser ese encuentro entre tecnología y educación, que cada vez tenemos menos claro. Bueno, y sin más, despedirme de todos vosotros. Daros las gracias por haber estado ahí viendo este vídeo, no sé cuándo ni cómo. Decíamos antes que todo espacio y todo tiempo es un espacio de trabajo. Pues todo espacio y todo tiempo es un espacio de trabajo. Yo estoy aquí grabándolo con un calor asfixiante en una tarde de verano. Lo veréis en otra tarde o mañana de verano, pero convirtiendo cualquier espacio y cualquier tiempo en un espacio de trabajo. Espero también haberos aportado cierta curiosidad en torno a Byung-Chul Han y que os convirtáis al menos en lectores de alguno de sus libros y sobre todo que sigáis amando la educación, que es un mundo apasionante y del que no debemos bajarnos, aunque debemos repensar y resituar. Muchísimas gracias por todo y espero que disfrutéis con el Congreso y el resto de conferencias. Ánimo y un abrazo muy fuerte.